Ahora sí, comenzamos este live, esta comunicación a través del Traficantes de Cultura, a través de la cuenta de Libro Show, donde hablaremos acerca de El Diablo también, el set de cuentos de el Nobel Martín Sepúlveda, que aceptó esta comunicación muy especial. Martín, bienvenido. Muchas gracias. Otro sueño cumplido. Hoy yo tenía ganas, no sabía cómo buscar los motivos para poder conversar contigo, hasta que al fin sacaste un libro, amigo. Sí, llevamos hablando de esto desde cuándo, como desde el 2016. Claro, está como que sí, así. Y yo soy muy malo para organizar cosas, te habrás dado cuenta. Ahora, Eh, pero podemos hacer algo y al menos lo podemos hacer en Instagram. ¿Cómo has estado, Martín? bien, feliz, contento. ¿Cómo ha sido la recepción del libro? ¿A tu juicio? Increíble. Muy buena. Por el momento solo buena. Uh-huh. De esas cosas que dan gusto cuando estáis leyendo los comentarios de la gente que no conocí y sale lo único negativo y dicen que me hubiese gustado que el libro fuera más largo. Y es como el mejor comentario negativo que te pueden hacer. Sabéis que sí, me faltó. Me dejaste como que, uy, quería más historia. Sí. Que- Oye, Martín, y aquí llevamos a la construcción de este set de cuentos, de esta antología. Tu primer libro, por decirlo de alguna forma. ¿Cómo se construye estos cuentos? A lo largo de muchos años, de, por- o sea, de empezar a escribir 5 años, de las ideas originales de varios de los cuentos, versiones antiguas que hubo, más de 10 años. Así que fue una construcción larga, lo cual hizo también que fuera, como es un libro, todos los libros son personales y todos los libros son emocionantes para uno. Pero estar 10 años masticando ideas y finalmente verlas, creo que fue una construcción profunda igual. Pues siempre lo visualizaste estos cuentos como un libro, verlo en una vitrina, estar al lado de otros autores. O sea, el sueño de la infancia era siempre iba a la librería y decir algún día tener un libro ahí. Y claro, cuando empecé algunos de esos cuentos, hay algunas versiones originales que fueron para un blog, para distintas cosas, pero siempre, nunca pensé que cuando sacara un primer libro iban a ser esos cuentos, esas ideas que tuve varias cuando era adolescente. ¿Y Entonces, cómo se gesta la idea? ¿Cómo llega Santiago Ander? Santiago Ander llega eh, como una luz al final de un muy, muy largo túnel, en el que un libro que no es muy amable, Uh-huh. eh, no fue muy amado, entonces me costó mucho que me quisieran leer, que me pescara gente, fue un proceso largo, súper frustrante, hasta que llegó un punto en el que estaba pensando en quizás no voy a publicar jamás un libro, quizás no tengo madera para esto, y apareció Santiago Andrés en mi camino, y me dijeron, no, no hagas tal, haz un libro. Pero lo presentaste, o sea, en rigor los cuentos fueron resistidos por el tono que ocupaste. Sí. Me pasó con varias otras editoriales que era, nos gusta mucho cómo escribí súper bien, pero si queréis publicar con nosotros, bájale Dos cambios. 6 o 5 cambios. Ya, claro. Entonces yo decía, ¿para qué el libro en neutro? Fome. Y claro, y entre resistirme a cambiar, eh, prefería no publicar que publicar algo que no quería. Y finalmente llegó Santiago Ander que me permitieron publicar exactamente lo que quería, como lo quería. No Uh-huh. me, nunca hubo nada, ninguna conversación, ni siquiera empezó alguna conversación respecto al tono, a bajarle algo, a cambiarle el fondo. Siempre imaginaste los cuentos cada uno, porque cada uno de los cuentos están cargados con mucha violencia y
según unas anotaciones que puse y que subí a la cuenta de Instagram, están llenas de horror. Y es como... Y siempre el horror es como que sacude a los puritanos de cierto sector de Santiago que hoy están como sangre, vómito, bla, bla, vísceras. La cosa más gore en el fondo. Em, Siempre pensé en que si es que, o sea, hay un punto como hace un par de años que tuve la suerte de tener un par de guías y mentores importantes que me dijeron, si vaya a ser violento, sé violento. ¿Cachai? Porque hubo un punto que yo pensaba en esa gente de bien, digamos, mis padres, y decía como, oye, esto puede ser mucho, como que me daba esa cosa de, sobre todo cuando era más adolescente, de qué iba a decir mi familia y los profesores. Entonces le bajaba un poquito y después alguien me dijo, me acuerdo de esa frase, me la robé con una entrevista de hecho, o sea, fue distinta, pero me dijo, si le vas a cortar los dedos, córtale las bolas también. Y yo dije, ya, pues, parece que hay que lanzarse con eso. Así que desde el inicio de este libro, claro, siempre quise que fuera lo más directo posible, no suavizar nada. Siempre quise que fuera un libro violento. Lo que sí me tomó por sorpresa fue que, como tú decías, que hay mucho horror, como que nunca lo vi algo como tan horroroso. Me pasa como esa línea entre el horror y el terror, que es media delicada, pero siempre lo pensé como un libro violento. Siempre quise que hubiese mucha violencia. Yo lo asociaba más que terror para mí, yo lo ubicaba más en el horror, pero en el horror como más sugerente, como el cine clase B, que tiene las cosas del cine B, con mucho gore, mucha sangre, pero por algo el cine B tiene un estatus un estatus dentro de la cosa más cinematográfica. Claro, hay mucho de eso, de no querer que fuera la clásica historia violenta, terror, como slasher, sino claro, que ese horror fuera un poco más visceral, un poco más crudo, un poco más real, como no apuntar mucho al miedo, sino más al asco que da este horror. Uno de los cuentos que habla mucho del horror, pero del horror que viene como de uno. No, en realidad uno resaltaría dos, como el bolsas y velcro. Velcro es llevar como al protagonista al límite hasta volvemos al tema del horror, hasta lo que ocurre. Y ese es todo el spoiler que voy a hacer, así que para quienes están viendo. Sí, Velcro eh, es chistoso porque Velcro y bolsas son Uh-huh. dos cuentos de experiencias reales y que Bolsa en serio, chuta. Wow. no, bolsa la experiencia real es que alguien estaba dejando bolsas afuera de mi casa y yo estaba muy Ah, enojado. ok. Eh, no voy a decir cuál es el contenido de las bolsas, Ya. pero tienen mucho de eso Velcro tuvo mucho que fue un vómito mío de como del alma, ¿cachai? De estar en una situación que me tenía muy enojado, muy triste, muy deprimido, fue como, quiero sacar todo esto. Y es lo que le pasa al personaje un poco, que él en vez de sacarlo escribiendo un cuento, lo saca yendo a buscar a su vecino. Uh-huh. Y con Bolsa yo quería escribir una comedia, porque estaba en una situación en la que estaba solo en una casa en la mitad de la nada y aparecían estas bolsas y me empezó a dar un poco de miedo. Entonces dije, voy a escribir algo chistoso para que esto me deje de dar miedo y me dé risa. Y Bolsa lo escribí como una comedia y poca gente lo comprendió. Tiene mucho del absurdo, bolsas. No sé Sí. si es chistoso, pero es como que hoy me río, me horrorizo. Pobre cabro. Claro, creo que tiene eso que es como... Porque a diferencia de todos los otros cuentos, porque todos los cuentos son un poco de estas cosas terribles que pasan, que se enfrentan a la muerte, al horror y todo. Y siento que Bolsa, más que nada, la sensación es como,
qué mala cueva tuvo esa persona. Es como tan yeta que llega a dar risa. Sí, sí, tiene mucho de ese absurdo. Eh, Aquí yo quiero irme a otro punto de lo que es el horror mismo y tú mismo lo ocupaste, esa como de expulsar como la rabia. Hay mucho de vómito en cada una de Mm. las historias. Es precisamente es como ponernos al escritor en la historia, es ese vómito escrito el mismo que tú sentías en ese momento. Un poco, sí. Es que creo como, me pasa como pensando en las emociones, que la violencia es muy como un vómito y también te da mucho esa sensación. Cuando uno hace algo violento o ve algo violento, más que, oh, es un poco de náusea lo que la sensación que da. Ujú, Entonces quise tomar esa náusea de la violencia y convertirla en dar el paso más que simplemente vomitar. ujú. Creo que el libro tiene eso dentro de cómo lo escribí, que fue un poco como ¡pah! Y escribir muy impulsivamente, escribir todo de corrido, ¿cachai? Ninguno de los cuentos tuvo mucho proceso, todo fue sentarme, escribir y escribir hasta que estaba listo. Y también para los personajes es eso, es también llevarlos como a algo tan vertiginoso que te marea. Yo creo, siento que el libro relata muy bien como la situación que está viviendo no solo Chile, sino el mundo. O sea, es que esta violencia al límite. Es que uno se extraña de lo que puede ocurrir en el libro, pero tú también ves como al conductor de un auto X en plena Alameda donde le bajan si en los 5 minutos, agarra un bate y le revienta el parabrisas al auto de al lado. Sí, eso es como algo que he hablado harto al respecto del libro, que tiene que ver con que, claro, con que dicen esta violencia que es tan real, pero no es como la otra, la violencia de otros libros, como que me han dicho mucho lo de, esta es un tipo de violencia súper única la que hay en tu libro, pero creo que es una violencia muy, muy cotidiana también. Creo que no hay nada que pase en ese libro que sea más sorprendente que las noticias. ¿Imaginaste cada historia como el horror venido desde una cosa más terrenal versus de una cosa más paranormal, como se ocupa en el horror clásico en el fondo? Sí, Como del payaso saliendo debajo de la cama que te quiere matar, una cosa así. claro, ahí como al momento de presentar todos los cuentos que tenía para armar este volumen, eh, sí tengo cuentos que tienen mucho de ese horror más sobrenatural y todo. Ujú. Que se trato de aterrizarlo un poco, porque si trato de escapar un poco de esas imágenes. Y hay cuentos que quedaron afuera del libro, efectivamente, porque como que te hacían salirte un poco, ¿cachai? Como de esta cosa cotidiana, como decís tú, terrenal. O Ujú. sea, que hubiese quedado la selección de cuentos original que tenía, se me hubiese escapado un poco el registro. ¿Y esa selección la hiciste junto con tu editor en Santiago Ander o fue una cosa más por parte del autor mismo? No, no, ellos me ayudaron, Pablo, que es el editor con el que yo estaba trabajando, él me sugirió qué cuentos poner, qué cuentos no, porque en un momento yo les había mandado cierto volumen y pues me dijeron, igual mandanos todo lo que tengáis para que revisemos todo. Y yo mandé muchas cosas, obviamente no todo lo que tenía, y yo me hice una edición propia y después ellos me ayudaron entre cuentos que eran un poco que chocaban temáticamente y cuentos que ya estaban fuera del registro que se estaba buscando. Eso fue el mayor trabajo que tuve con la editorial. Una selección que en verdad encapsulara como ese concepto de la violencia y que no se fuera mucho a lo cósmico. Hay algo, mencionas que muchas de las historias las escribiste ya deben tener como 10 años que tienen una antigüedad, una alta antigüedad. ¿Volviste a revisarlos para la edición de este libro? Sí. Eh, o sea, de partida los que te digo que tenían como 10 años tuvieron su versión original o fueron un microcuento, una idea. No son las versiones que estaban ahí,
Así que eso se reescribió, lo reescribí hace como 5 años. Hace como 5 años empecé la escritura ya de eso, de ese volumen. Y claro, y cuando Santiago Ander me dijo, hey, queremos hacer un libro contigo, mándanos cosas, ahí les pedí un pequeño tiempo para poder abrir todo, releer, había cosas que no las releía hace años y les di un buen trabajo. ¿Y le tomaste el gustito? O sea, ¿hay cuentos como para un segundo volumen? ¿Tomar la otra pata del horror? Sí, de hecho estoy trabajando en este momento como en dos proyectos, que uno es otro volumen de cuentos en esta misma línea del Diablo también, y otro que es un poco con estos cuentos que quedaron rezagados, que eran un poco más vampiros, zombies, fantasmas, y trabajando en un volumen más fantástico, un poco más de ciencia ficción también. Me pasó que claro, después de ya haber logrado esto, eh, me estoy dando el permiso de jugar con esos géneros que son un poco más extremos, para mí por lo menos, son un poco más complicados. El vaquero cósmico Hugo Riquel me dice, título sugerido, Satanás además, como un segundo volumen. El siguiente se va a llamar Belcebú, Belcebú por lo demás. Por lo demás, mira, también, me gusta. Es una saga. Martín, y tomando, obviamente, volviendo al tema, al mismo libro, siento que en el libro que hay muchas influencias más literarias, musicales y sobre todo cinéfilas en cada uno de los cuentos. ¿Cómo, cómo se fue retroalimentando el libro con tus gustos, con esos gustos tuyos? Eh, Siempre cuando empecé a escribir un poco más seriamente, y dije, como quiero ponerme a escribir seriamente, traté de alejarme un poco de la literatura. Curiosamente, como quiero escribir así como dejar de los libros. Porque en verdad el tipo de literatura que me gusta no es tanto de este estilo. Entonces sentía que cuando estaba agarrando cosas de mis lecturas, me estaban llevando por un lado que no me gustaba tanto. Estaba empezando un poco a adecuarme a las plumas de otros autores más que usando la mía. Así que el libro, como decís, claro, tiene mucho cine y mucha música. En general, todos los cuentos, mi método de escritura tiene como dos líneas. La primera es que todos los personajes les tengo que poner una cara de alguien que conozco o de un actor, algo para poder visualizar. Y siempre pienso en qué director me gustaría que lo hubiese dirigido, o como qué película quiero que se vea, siempre pensando en cada cuento, pensándolo en cómo se vería si esto fuera una película. Entonces pienso como en ciertas escenas de ciertas películas y me gusta replicar, a pesar de que como que no se ven, pero para mí funciona la iluminación, la dirección de arte de ciertas películas, es como este personaje está ahí. Y lo otro es que para cada cuento yo en general escojo una canción o dos y las dejo en loop hasta que termino de escribir el cuento y solo escucho esa canción hasta que termino el cuento para ponerle como esta aura musical que me sirve a mí para no irme del estilo. De hecho en Spotify pueden escuchar, hice la playlist de El Diablo también ¿En con las serio? canciones, La con voy a las buscar. canciones para el libro. Y cómo la encontramos tal cual? ¿El diablo también? El Diablo también. Sí. Perfecto. Son, son creo que 16 canciones que están entre las que usé mientras escribía y las que usé para editar. Son el soundtrack que le da el tono a ese libro y que funciona muy bien escucharlo leyéndolo. Qué buena, qué buena. Bueno, para quienes se van sumando y para quienes se sumarán a la transmisión de Radio Touch TV y Mundo Películas, estamos con el escritor, guionista, profesor, además de creador y editor de las microeditoriales Fans Sin Nombre y Marmota Ediciones, Martín Sepúlveda, autor de El Diablo también, su primer libro de cuentos. Quiero irme a los comienzos. ¿Siempre te imaginaste escribiendo? ¿Siempre quisiste ser escritor? Sí,
siempre. De hecho, cuando publiqué la primera imagen de la portada en Facebook, Ujú. un amigo que no veo hace más de 10 años, un amigo de la infancia, me escribió el comentario, me decía, me acuerdo de cuando éramos chicos que una vez me dijiste, cuando yo sea escritor, y lo dijiste así como si nada, como si fuera una realidad. Y Ujú. siempre como mi idea fue, cuando yo sea escritor, no, siempre fue la idea, nunca tuve otro plan. O sea, sí tuve otro, quería ser arqueólogo, pero no. Bueno, el escritor tiene algo de eso. El escritor tiene mucho de eso. Eh, ¿Y qué es lo que estás leyendo, Martín? Llevo un buen rato con Philip K. Dick, como que logré conseguir, pues, no siempre son fáciles conseguir sus novelas menos famosas, Ujú. logré conseguir varias, así que he estado un tiempo dándole esas vueltas, y en el último año me leí 2 veces Nuestra parte de noche, Mariana Enrique, que es el Justo, libro, justo no lo tengo a mano. no, es como esos libros que te los amáis y te dan mucha rabia porque sí es imposible que alguna vez llegue a escribir algo así de impactante. Es Sí, pasa. Es como... realmente increíble. Ujú. Así que harta ciencia ficción, no sé, estoy como en eso. Así que creo que por eso también me estoy tirando un poco ahora a revivir esos cuentos abandonados que tengo, que son un poco más ocultistas y más de ciencia ficción, terror Y, y, para, cósmico. y para escribir, te acomoda algún género especial? ¿Te acomoda el tono que agarraste en El Diablo también? ¿O te Sí, gusta experimentar? no, siempre me ha acomodado un poco ese tono. Especialmente porque no soy muy fan de esta teoría como de hacerle historias previas a los personajes, de tener mucho trabajo como de la historia. Soy más de, como te decía, como de vomitar historias. Ujú. Entonces, aunque sea ciencia ficción, no sé nada de ciencia. Entonces siempre prefiero como seguir en este tono un poco más duro, que en verdad me libera de la responsabilidad de tener que ser muy específico. Después de haber leído el volumen de cuentos, tengo la sensación de que más que muchos personajes contando la historia, encontré que hay muchos que se repiten. No sé, Sí, siento que hay muchos y uno que está en el primero puede que también que esté en el último. Y en el último probablemente murió, una cosa así. sí, el otro día hice una ronda de preguntas por mi Instagram y alguien me preguntó cuál de los cuentos me gustaría convertir en película. ¿Mm? Y lo primero que pensé es que hay varios que podrían ser parte de la misma película, o por lo menos del mismo universo. Quizá en La madre de una madre y en Florencia de las bestias, de la otra bestia, como que ese perro podría ser parte de esa jauría que acompaña a esa madre a buscar al hijo. Siento que sí, hay varios personajes. Esto solo para decir que no soy un narrador flojo y que no invento muchas voces. Pero sí, Pero pronto veremos el Martín Sepúlveda verso. eh, es algo que he estado pensando mucho, como que, a ver, aparte siempre me gusta cuando pasan esas cosas. Entonces, ahora que estoy escribiendo una nueva cosa, sí hay una pequeña mención a un lugar ficticio que se menciona en este libro. Es Ujú. el camino de los perros perdidos que se menciona en el cuento de la ¿Mm? madre. Lo estoy ocupando ¿Ok? en nuevos puntos ahora. O sea, hacer Ese, como ese, Innsmouth va a ser el camino de los perros perdidos. ese cuento es muy emotivo a pesar del horror que vive la protagonista. Sí, ese cuento lo escribí después de leer que se había muerto una mujer esperando a que le dijeran dónde estaba su hijo que había desaparecido en la dictadura. Ujú. Así que ese cuento, hay mucho de esa narración que viene de escuchar, de ver a ella hablar en la tele, Ujú. de su dolor. Creo que ese registro salió un poco de ahí. ¿Y qué hay, y cómo ha sido? Quiero volver nuevamente a la recepción del libro, ya el libro ya publicado, ya en librerías, ya como.
esta guagua ya está con pierna y ya salió corriendo. ¿Cómo ha sido la recepción? Tu familia, por ejemplo. Bien, ahora todo el mundo me tiene un poco de miedo, lo cual siempre es divertido. Eh, Yo dije, pero, este güey nos va a matar, una cosa así. pero sí hay una cosa cuando sacáis tu primer libro, es bonito ese momento en el que pasáis de la gente felicitándote sin haberlo leído, solo felicitándote porque lograste hacer un libro, y diciéndote eres un escritor, y diciendo, oye, mi amigo escritor escribió un libro, bla, 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 versus esas mismas personas un mes después cuando ya lo leyeron. Creo que esa ha sido una experiencia que no se me había ocurrido pensar en ella, me pasó ahora, y que es como la diferencia del felicidades por escribir un libro al felicidades porque tu libro es bueno, porque me provocó cosas. También uno con los familiares pasa de repente que hay gente con la que uno no suele hablar mucho de, oye, coméntame profundamente lo último que leíste. Entonces que esa gente te haga comentarios profundos, difíciles, preguntas difíciles sobre tu libro, también, no sé, como te da una nueva relación con muchas personas. Me causaron muchas sensaciones tus cuentos. Cuando también vi la foto de la portada, cuando la subiste a Facebook, yo dije, ya, al fin. Y me causó mucha curiosidad. Tengo mucha curiosidad por los nuevos libros que salen, sobre todo viniendo de ti, Martín, que nos conocemos desde que no hay memoria en la que leo de Parque Forestal, donde fue ese ser de luz llamado Mario Cerda y Mandina Carrasco, que si nos están viendo, saludos. Y obviamente la curiosidad es cómo lo toman, cómo crear la historia. Y me gustó. Yo creo que es un género preciso para poder leerlo a esta misma hora. La nochecita, un poquito tarde, como para que el silencio de la noche agarre el tono del libro. Hmm. Sí, esas son como las cosas que cuando me pregunté por la recepción, fuera de los comentarios de la calidad de la escritura y todo, me gusta cuando aparecen esos comentarios. Cuando la gente me dice, oye, ¿sabes que lo estaba leyendo, pero lo dejé porque lo estaba leyendo como en la micro y lo quise dejar para la noche, para leerlo con una copa de vino, demorarme un poco más? Hay personas que lo empezaron a leer y dijeron, ¿sabéis que salgo de vacaciones en un mes, entonces lo voy a guardar para las vacaciones porque tengo ganas de leerlo de corrido? También la gente que lo releyó, que me escribió, oye, ¿sabéis que volví a leer este cuento? Siento que más que los comentarios sobre la escritura y la historia, los comentarios como sobre la experiencia lectora son los Uh-huh. más entretenidos. Ahora, por el tema de la escritura, yo creo que hay una pluma que no se da tantas vueltas, pero que tiene mucha profundidad. O sea, no dices mucho y a la vez no diciendo mucho, nos sumerges en la historia del protagonista de cada uno de los cuentos. O sea, yo fui ese pobre infeliz que estuvo dentro del tarro de basura. Me inspiré en ti. Gracias, no esperaba menos de ti, Martín. Ah, ¿quién está sumergido en la mierda? Ah, ya, ahí te tengo. ¿A qué me puedo imaginar en un basural? Obvio, obvio, yo también. Oye, Martín, y ya mirando al futuro, ¿estás preparando cosas? ¿Qué podemos hablar con un poco más de detalle? Bueno, una segunda lectura, un segundo volumen en la onda del diablo también. Sí. Eh, bueno, el Y si cuento Santiago, Una y si madre. Santiago y que Santiago Ander esté atento porque está conectado. Sí, no, los tengo, estoy ahí picando ese bicho, para que se acuerden de mí. Eh, Así que sí, estoy trabajando en ese volumen, siguiendo un poco la línea, tratando de trabajar en este volumen más ciencia ficción, terror puro y duro. Y entre proyectos entretenidos, el cuento de una madre que está en este libro, que ha sido el favorito de muchos.
Va a salir en una edición ilustrada por Natacha Navarro, amiga, gran ilustradora. Ujú. Hicimos, ahora estamos en conversaciones, no puedo ser mucho más específico porque estamos en conversaciones con una editorial, así que espero pronto que todos puedan tener en sus manos la edición ilustrada, porque si no era suficiente leer el dolor de esa madre, ahora lo puedes ver a todo color. Excelente, excelente. Y sin, claro, sin tanto detalle, porque si se cae probablemente vaya a terminar como el tipo de bolsas. En la misma, tú en la misma basura. Exacto. Y aparte se viene un fanzine entretenido, ilustrado también con la misma Natacha, que viene con Desastre Natural, Ujú. editorial hermosa, y ese libro viene pronto también, ese está siendo ilustrado, ya está escrito, ha sido un trabajo largo por la pandemia, pero está muy entretenido. Un libro sobre perros. Excelente, excelente. Bueno, sí, bueno, reafirmar lo que ya, con lo que te dije al principio, uno con la experiencia lectora de que es un libro que se lee que se lee de noche y con la noche, y que tiene una cosa de una prosa simple, pero que es profunda, que te sumerge en el horror, que eres parte del horror junto a los protagonistas de cada uno de los libros. Y que obviamente celebrar mucho el diablo también, Martín, mandarte abrazos virtuales desde la distancia. Y que obviamente y el libro lo pueden encontrar en santiagoander.cl, ahí lo pueden encargar a través de su carrito de compra. Y bueno, ¿qué más de decir? Solamente darle las gracias a Martín Sepúlveda, autor de El Diablo también, editado por Santiago Ander Editorial, que lo pueden encontrar acá. Martín, mi querido Martín, al fin ha salido esta conversación y ha sido, créeme, un gusto. Oye, muchas gracias, Humberto. Tú sabes, uno de mis sueños es estar en el libro show. Tengo una taza del libro show que se le da a toda la gente que participa en el libro show. La tengo hace 4 años sin haber participado. Debo ser el único, soy un farsante. Ahora no, ahora puedo usarla. Probablemente no seas el único, pero siempre pudiste usarlo, hombre. No, está guardada hasta el día que hiciera esto. Lávala. Sí, probablemente. Martín, muchísimas gracias. Humberto, como siempre, un gusto. Gracias a todos por venir. A ti y a quienes nos están viendo, gracias. Adiós.